Papá empezó una aventura con la hermana de mi mamá después de que ella falleciera y luego intentó echarme de casa. Ahora, una semana después, mi papá se ha dado cuenta de que cometió el peor error de su vida. Esto va a ser largo y complicado, pero necesito desahogarme. Me han pasado muchas cosas en los últimos meses y no sé si lo que estoy haciendo es lo correcto. Me siento muy solo. Tengo 17 años y vivo con mi padre. Mi madre falleció hace menos de un año. Había estado enferma de cáncer durante mucho tiempo. Antes de eso, creo que entraba y salía del hospital desde que yo tenía 13 años. Los últimos años han sido muy difíciles para nosotros como familia, y como papá era el único proveedor, tuve que asumir el rol de cuidador principal de mi madre. A veces su hermana, mi tía Edna, 38F, venía a ayudar, pero principalmente éramos mamá y yo. Hice lo mejor que pude para cuidar de ella, y lo volvería a hacer sin quejas. Simplemente la extraño mucho y se siente horrible no tenerla más a mi lado. Ha pasado mucho tiempo, pero sigo extrañándola. No pasa un día sin que me duerma hablando con ella y contándole sobre mi día. No puedo olvidarla, aunque todos a mi alrededor sí lo han hecho. A veces parece como si nunca hubiera existido. No ocurre lo mismo con mi padre. No sé por qué, pero ha cambiado mucho. No le tomó mucho tiempo superarlo. Quitó todas sus fotos, no habla de ella y no tiene ningún recuerdo suyo consigo. No sé por qué es así, porque yo los vi muy enamorados toda mi vida. Éramos solo los tres y la casa estaba llena de amor y felicidad. Luego mamá enfermó y de repente todo eso se desvaneció. Recuerdo que al final, papá se volvió muy irritable. No debería decir ni sentir esto, pero parecía como si estuviera esperando que ella muriera. Empezó a quedarse más tiempo en el trabajo y evitaba estar con ella. Era horrible de ver, pero afortunadamente mamá estaba demasiado cansada para darse cuenta de que su propio esposo la estaba ignorando. Traté de llenar el vacío que dejó, pero no creo haberlo hecho muy bien. Y entonces mi padre hizo algo que nadie hubiera imaginado, empezó a salir con la tía Edna unas semanas después de la muerte de mamá. Creo que nunca me he sentido tan enojado y traicionado en mi vida, y no creo que nunca más lo haga. ¿Cómo pudo superarlo tan rápido? Mamá y él habían estado casados durante 20 años. ¿Cómo fue tan fácil para él simplemente reemplazarla con otra persona, y no solo cualquier persona, sino su propia hermana? Era repugnante. Mi padre me dijo que no esperaba que yo lo entendiera en este momento, pero que lo comprendería cuando fuera mayor. Por ahora, solo necesitaba respetar su decisión. Le dije que lo odiaba y que nunca respetaría su decisión de estar con la hermana de su esposa fallecida. Le pregunté cómo podía ser tan fácil para él seguir adelante tan rápidamente, pero no me dijo nada. Tuvimos una gran pelea, donde le llamé todo tipo de cosas, pero todo lo que pudo decir en su defensa fue que algún día entendería su posición. Le dije que era un pedazo de mierda asqueroso y que esperaba nunca convertirme en un hombre como él. Sé que lo herí con mis palabras, pero quería hacerlo. Quería que sintiera el dolor que yo estaba sintiendo, el dolor que mamá habría sentido. Ella estaría tan angustiada si se enterara de lo que estaba pasando solo unos meses después de su muerte. Era vil y repugnante, y todos me hacían sentir como si yo fuera el villano porque no estaba aceptando su relación. Incluso Edna trató de hablar conmigo diciendo que debería estar feliz de que esto ocurriera en la familia para que ella pudiera ayudarme a seguir adelante mejor. Quise abofetearla en ese momento. Le dije que esto no era una ruptura de la que necesitara seguir adelante, que se trataba de mi madre, y que nunca superaría su muerte. También le dije a la tía Edna que, solo porque había reemplazado a mamá en la vida de papá, no significaba automáticamente que pudiera hacerlo en la mía también. Ella me dijo que no quería reemplazar a nadie, solo empezar una nueva familia. Le dije que no estaba interesado en una nueva familia. Mi familia era mi madre y mi padre, y si él decidió tener una nueva familia con ella tan pronto, a costa de los recuerdos de mi madre, no quería ser parte de esa familia. Ambos intentaron convencerme múltiples veces, pero me negué a ceder. Llegó a un punto en que solía mantenerme encerrado en mi habitación todo el tiempo y solo salía para comer o ir a la escuela. Cerré cada intento de mi padre de hablar conmigo,
y gradualmente dejó de intentarlo por completo. Así que era como si estuviéramos en algún tipo de punto muerto en la casa, no nos hablábamos y cada uno se mantenía en su espacio. Era tóxico y sofocante, y sé que papá esperaba que yo cediera para poder forzarme a aceptar su relación, pero me mantuve firme. No podía permitir esto, y sé que no necesitaba mi permiso para hacer nada, pero sabía que nunca podría aceptar algo así, especialmente tan pronto. Pensé que esto era lo más bajo a lo que podía llegar, pero me sorprendió por completo. Hace mes y medio, mi tía y la nueva novia de mi padre se mudaron a la casa. Las cosas no se habían normalizado entre papá y yo para entonces. Él no me dijo lo que estaba haciendo, y no tuve ningún aviso. Simplemente me desperté una mañana con mucho ruido y vi a la tía Edna con maletas y cajas. Le pregunté qué estaba pasando, pero no dijo nada y se fue a su habitación. Fui a buscar a papá para preguntarle qué estaba sucediendo en la casa, y su única reacción fue: «Oh, ¿así que ahora hablas conmigo?». Quise darle un puñetazo en ese momento, pero sabía que no podía. Fue repulsivo. Sabía lo que estaba pasando, pero simplemente no quería aceptarlo. Esa mujer malvada no estaba contenta solo con conquistar al esposo de mamá, ahora tenía que tomar su casa y sus recuerdos. Cada segundo en la casa después de eso se sentía como si alguien me estuviera asfixiando. No podía soportar estar cerca de ellos. Silenciosamente había movido la mayoría de las cajas de mamá a mi habitación, y eso era mi único consuelo. Sabía que si Edna tenía la oportunidad, tiraría o descartaría las cosas de mamá en cuanto pusiera las manos en ellas. De hecho, lo intentó. Le preguntó varias veces a papá dónde estaban las cosas de mamá, y papá seguía diciendo que yo las tenía en mi habitación. Ella ha intentado entrar en mi habitación varias veces bajo algún pretexto u otro, pero simplemente no la dejé entrar. No puedo soportar tenerla en el mismo espacio que las cosas de mi madre. Incluso cuando voy a la escuela, cierro mi habitación con llave para que no pueda entrar y meterse con mis cosas. Solo quiero poder irme de este lugar. Las cosas cambiaron hace 2 semanas, cuando la hija de Edna, Rachel, 19F, llegó a casa. Ahora, Rachel y yo teníamos una relación bastante buena. Somos cercanos en edad, así que pasamos mucho tiempo juntos creciendo. Era como si tuviera una hermana real, pero luego mamá enfermó y pasé la mayor parte de mi tiempo cuidándola, por lo que Rachel y yo nos distanciamos. Nos mantuvimos en contacto, pero ya no éramos tan cercanos como antes. Y Edna mudó a Rachel a la casa hace 2 semanas. Me alegró un poco verla, porque sentí que ahora tendría a alguien con quien hablar, pero papá dijo que, como no había suficiente espacio en la casa para 4 personas, tenía que quedarme en casa de un amigo por un par de días hasta que resolvieran algo. Lo miré con incredulidad. Le pregunté que si la casa no tenía espacio para 4 personas, cosa que nunca tuvo realmente, ¿por qué permitió que Rachel viniera aquí? Él dijo que Rachel estaba en problemas y que era nuestra familia, que era nuestro deber ayudarla. Le dije que yo también era su familia, igual que mamá, pero que no tuvo problemas en abandonarnos en el momento en que Edna apareció en su vida. No dijo nada ante eso, pero me dijo que tenía que comprometerme y dejar de ser difícil, o se vería obligado a tomar medidas. Para ser honesto, ya nada de lo que hace este hombre me sorprende. Se ha hundido a un nivel tan horrendo que ahora espero que sea una persona repugnante. En cualquier caso, no estaba preocupado por mí mismo. Podría haberme quedado en la casa de un par de amigos. Me preocupaban las cosas de mamá. Sabía que con mi ausencia, Edna intentaría hacer algo con ellas, y no podría detenerla, y mi papá no se preocupaba lo suficiente ni por mí ni por su difunta esposa como para detener a Edna. Estaba muy preocupado por las cosas de mamá, así que simplemente no me fui. Me fui a mi habitación y me encerré adentro. Edna seguía golpeando la puerta un par de horas después, pidiéndome que saliera para que pudiéramos hablar, pero no le presté atención. No salí de mi habitación ese día. Estaba mortificado sobre lo que podría pasar, y mi paranoia alcanzó nuevos niveles. Al día siguiente, me desperté bastante temprano, cerré mi habitación y bajé a buscar algo para comer. Para mi total sorpresa, papá estaba durmiendo en el sofá, esperándome. Parece que en cuanto me escuchó, se levantó y me dijo que quería hablar conmigo.
Le dije que no estaba interesado en hablar con él. Intenté coger algo del frigorífico y volver corriendo arriba, pero me bloqueó el camino. Intenté pasar junto a él, pero no lo logré. Me dijo directamente que tenía una semana para mudarme porque ya no podían alojarme, y que elegía a Rachel sobre mí porque yo era una mocosa insoportable y desagradecida que no tenía gratitud por lo que él estaba haciendo por mí, así que dejaría de hacerlo. Me dijo que lo máximo que haría, de la bondad de su corazón, sería enviarme algo de dinero para mis gastos, pero que tenía que irme y hacer espacio para su nueva familia. Tenía lágrimas corriendo por mis ojos. Ni siquiera reconocía a este hombre. Pensaba que solo había perdido a un padre, pero ahí fue cuando me di cuenta de que mi otro padre ni siquiera me veía como su hijo. Para él, solo era una persona, o mejor dicho, una carga que podía quitarse de encima cuando quisiera. Y sabía que no tenía poder frente a él. No podía hacer nada. Tenía que escucharlo porque, al fin y al cabo, esa era su casa, y él era quien me alimentaba y me cuidaba, y no me debía nada. En cualquier momento, podría elegir dejar de apoyarme, y yo tenía que estar de acuerdo con eso. Pronto cumpliré 18 años de todas formas, así que él también puede usar eso como su defensa. Sé que es favoritismo e hipocresía porque está dispuesto a alojar y apoyar a Rachel, que tiene 19 años, pero no a su propio hijo. No sé qué le pasa, o tal vez siempre fue así, una persona egoísta y repugnante, y solo fue necesaria esta tragedia y trauma para verlo como realmente es. No le dije nada y volví a mi habitación a llorar con todo mi corazón. Estaba siendo abandonado por mi único padre vivo, y a pesar de todo lo que me había estado haciendo en los últimos meses, aún dolía. No habíamos estado hablando entre nosotros, y había comenzado a darme cuenta de que tal vez no le importaba, pero aún tenía la esperanza de que algún día las cosas volvieran a la normalidad y pudiéramos volver a ser padre e hijo. Claramente, eso nunca va a suceder, y me siento como un idiota por haber creído que eso era siquiera una posibilidad. No me amaba y no le importaba lo que me pasara, siempre y cuando pudiera estar con la tía Edna. No le importaba nada más. No sabía a dónde iría ni dónde guardaría todas las cosas de mamá. Estaba dispuesto a quedarme con solo 2 pares de ropa para mí mismo, pero no podía desprenderme de las cosas de mamá. Son lo único que me queda de ella, y nunca podré dejarlas ir. Unas horas más tarde escuché un golpe en la puerta. No quería abrirla, pero era Rachel al otro lado. Ella dijo que quería ayudarme y que necesitaba hablar con el abuelo, mi abuelo materno, tan pronto como pudiera. Luego deslizó una carta por debajo de mi puerta. No confiaba en ella, para ser honesto. Sé que era una buena persona, pero habían pasado años desde que tuvimos algún contacto o vínculo real, y al fin y al cabo, era la hija de su madre, y su lealtad estaba con ella y con nadie más. Así que estaba muy escéptico, pero también estaba sin opciones, así que decidí hablar con el abuelo. Quiero decir, ¿qué tan peor podría ponerse en comparación con lo que ya era en ese momento? Llamé a mi abuelo, que vive en otro estado, y empecé a llorar en el teléfono cuando escuché su voz. Me preguntó qué estaba mal, y de alguna manera logré juntar frases coherentes para contarle lo que estaba pasando. Me llevó mucho tiempo contarle los detalles de lo que estaba ocurriendo, y también le dije que había sido Rachel quien me había pedido que lo contactara. Él dijo que estaba muy feliz de saber de mí, y que había estado pidiéndole a mi papá que me permitiera hablar con él durante unos meses, pero papá seguía diciendo que yo no estaba interesado en hablar con él. Había querido llamarme, pero había perdido su teléfono y todos sus contactos, y papá nunca le dio mi número. Me dijo que se encargaría de todo y que no tenía que preocuparme. Dijo que volaría a mi ciudad lo antes posible, pero que tenía que tener mucho cuidado y no revelar esta información a nadie. Me dijo que estaría en contacto y que no debía preocuparme por nada, pero hasta que él llegara, tenía que asegurarme de permanecer en la casa y no mudarme. Dijo que intentaría llegar la próxima semana, pero si eso no sucedía, me lo haría saber. Me dijo explícitamente que no debía dejar la casa hasta que él llegara, y que no debía dejar las cosas de mamá desatendidas o sin llave. Me sentí tanto aliviado como asustado después de hablar con él. Aliviado porque sé que hará algo y me sacará de aquí o hará que mi padre entre en razón, y también porque se siente bien y reconfortante poder hablar con un adulto.
He sido un adulto durante mucho tiempo, y solo quiero el lujo de ser un niño por un rato. Y estaba asustado porque realmente no sabía lo que sucedería ahora. Parecía tan serio, y el abuelo siempre ha sido un hombre alegre. Sé que perdió a su hija, pero tengo mis dudas de que vaya a defenderme ante su otra hija. Las cosas simplemente parecen un desastre en este momento, y lo único que puedo hacer es esperar. Solo puedo esperar a que venga y me saque de este lío en el que se ha convertido mi vida. Actualización 1. Las cosas han dado un giro drástico. Ahora todo tiene mucho más sentido. No tenía idea de por qué mi papá estaba actuando de esa manera antes, pero ahora que el abuelo está aquí y está resolviendo las cosas, entiendo lo que está sucediendo. El abuelo llegó hace una semana y me pidió que me encontrara con él. Me envió la dirección del hotel donde se estaba hospedando. Me dijo que llevara todas las cosas de mamá y que enviaría un coche. Saqué mis cosas y las de mamá y le dije a papá y a la tía Edna que me iba. Rachel estaba trabajando en ese momento. Fui a la habitación del abuelo en el hotel con todas las cosas y él comenzó a buscar algo entre ellas. Finalmente encontró lo que estaba buscando. Era un documento, pero no cualquier documento, eran los papeles de la casa donde vivimos actualmente. Entonces me contó lo que realmente estaba pasando. Cuando Rachel y yo nacimos, el abuelo nos regaló casas a ambos. Sí, es extravagante, lo sé, pero está forrado, como me enteré. Dijo que quería hacer algo por nosotros, y en lugar de establecer fondos universitarios, directamente nos compró casas. Ahora, la casa que legalmente debería ser mía es la que hemos vivido toda mi vida. Sin embargo, el problema era que, como éramos menores, tanto Rachel como yo, la casa estaba bajo la tutela legal, por así decirlo, de nuestras respectivas madres hasta que cumpliéramos los 18 años. Nunca había sabido nada sobre esto, y no culpo a mamá en absoluto, ya que estaba muy enferma y pudo haberlo olvidado. ¿Por qué papá nunca me dijo nada? Es una pregunta completamente diferente. De todos modos, las casas debían pasar a ser nuestras cuando cumpliéramos 18 años. La casa de Rachel fue transferida formalmente a su nombre hace un año, unos meses después de que cumpliera 18 años. Es la misma casa en la que la tía Edna y Rachel habían estado viviendo. El problema con mi casa era que, como mamá había fallecido antes de que yo cumpliera 18 años, la casa pasaría temporalmente a mi otro tutor, es decir, a mi padre, hasta que yo cumpliera los 18. Eso era lo que originalmente estaba previsto, y el abuelo sospecha que la tía Edna y papá están confabulándose para tratar de transferir la casa a sus nombres legalmente o simplemente robar los papeles antes de que yo cumpla 18 años para que yo no pueda hacer nada al respecto. Esto también explica por qué mi padre nunca me dijo nada sobre la casa, según el abuelo, y ahora todo tiene sentido. ¿Por qué intentaban constantemente revisar las cosas de mamá? ¿Por qué papá estaba tan distante? ¿Y por qué la tía Edna había venido de repente? Le pregunté al abuelo qué había pasado con la casa de Rachel, y me dijo que en cuanto Rachel se enteró de lo que estaba tramando su madre, la echó de la casa. Eso causó una gran ruptura entre madre e hija, pero ellas ya no se llevaban bien desde hacía algunos años. Eso me pareció extraño, porque si ese era el caso, ¿por qué vino a vivir con nosotros? El abuelo dijo que Rachel estaba preocupada por mí y aún más preocupada porque la tía Edna se había mudado con papá. Ella había estado en contacto constante con el abuelo y ambos habían decidido que necesitaba salir de allí y que necesitaba saber la verdad sobre todo. Por eso había venido a casa, pero nadie sospechaba de ella, y la tía Edna pensó que ella estaba intentando reconciliarse. Le pregunté al abuelo qué podíamos hacer ahora, ya que aún me quedaban algunos meses antes de cumplir 18 años. Entonces, el abuelo me dijo que mamá en realidad comenzó a sospechar que papá tenía intenciones sobre la casa cuando ella estaba enferma. También tenía la corazonada de que papá estaba teniendo una aventura, pero no sabía con quién. Creo que siempre fue la tía Edna. Fue entonces cuando llamó al abuelo y le pidió que se sentara con ella y modificara los detalles de la tutela de la casa. Tal como están las cosas ahora, mi papá no es el tutor legal de la casa hasta que yo cumpla los 18 años. Mamá, sin que él lo supiera, cambió la cláusula en el documento y nombró al abuelo como el tutor. Ese era el documento que estaba buscando el abuelo,
y ese era el documento que mi padre no tenía idea de que existía. Así que todos sus intentos de tomar posesión de la casa son nulos porque no tiene tutela sobre ella de todos modos. Sé que esto no es la terminología legal correcta, pero así es como el abuelo me lo explicó, y es lo que entiendo. Así que, básicamente, mi padre ya no tiene derecho a estar en la casa, y mi abuelo tiene la intención de hacer precisamente eso. Me dijo que ha decidido que va a vivir conmigo en la casa hasta que cumpla 18 años, y como él es el tutor por el momento, va a echar a papá y a la tía Edna de allí. Me asusté cuando me dijo eso. No podía creer que tuviera este tipo de poder sobre mi padre, y para ser honesto, no sabría qué hacer con él. Todavía soy un niño que perdió a su madre y que tiene una familia problemática, y no quiero involucrarme en cuestiones legales. Así que le entregué las riendas al abuelo y simplemente voy a hacer lo que él diga. Estoy demasiado agotado por todo lo que ha estado ocurriendo y solo necesito un poco de paz. Le dije al abuelo que haría lo que él dijera, y él me dijo que no me preocupara. Solo espero que estos problemas se resuelvan por sí solos, porque no creo que pueda soportar más drama o dolor. Estoy completamente roto y solo quiero salir de esto. Actualización 2. Confrontamos a papá y a la tía Edna. Cuando nos vieron al abuelo y a mí juntos, se pusieron pálidos. El abuelo simplemente entró en la casa sin ceremonias y papá intentó protestar, pero el abuelo lo hizo callar rápidamente. También había traído a su abogado con él, y pude ver que tanto papá como la tía Edna estaban muy nerviosos. El abuelo, sin perder tiempo, le dijo a papá que era el tutor de la propiedad durante los próximos meses y que quería mudarse allí, por lo que le estaba dando un mes de aviso para abandonar el lugar. Mi padre se levantó y comenzó a gritarle al abuelo diciendo que no tenía legitimidad legal, y se intercambiaron palabras muy duras. Mi abuelo simplemente le mostró la copia de los nuevos papeles, los que mamá había hecho en secreto, y la mandíbula de mi padre cayó al suelo. Dijo que era una falsificación y que no lo creía, pero el abuelo le respondió que mamá tenía derecho a cambiar al beneficiario cuando quisiera, y lo había hecho, por lo que papá no podía hacer nada más que aceptarlo. Papá no podía creer que esto hubiera sucedido, y tampoco la tía Edna. Rachel estaba riéndose, y parecía que realmente estaba disfrutando de todo este colapso. Por primera vez, se acercó a mí y me abrazó. La abracé de vuelta y le agradecí por todo lo que había hecho por mí. Cuando la tía Edna vio esto, se dio cuenta de que Rachel había estado ayudándome a mis espaldas y la agarró del brazo y la abofeteó directamente en la cara. La golpeó muy fuerte, y ahora Rachel tiene un corte en la cara. Y la chica tan dura que es, simplemente empezó a sonreír y dijo que ahora iba a presentar cargos. La tía Edna se desplomó al suelo llorando, diciendo que era su hija y que no podía hacerle algo así, pero vi el odio en los ojos de Rachel. Ella no va a dejar que la tía Edna se salga con la suya fácilmente. Papá se dio cuenta de que todo esto se estaba convirtiendo en un gran desastre y que tanto él como su pequeña novia estaban atrapados en el lado equivocado. Comenzó a tratar de enmendar las cosas. Intentó llevarme aparte para hablar conmigo, pero el abuelo lo detuvo. Dijo que ya no había necesidad de hablar conmigo, ya que había dejado muy claro que sus lealtades estaban con la tía Edna y no conmigo. Papá dijo que esto era entre padre e hijo y que el abuelo no tenía derecho a interferir. Yo le dije a papá que el abuelo tenía todo el derecho de interferir y que no quería hablar con él de todos modos. Nada de lo que pudiera decirme ahora haría alguna diferencia. Finalmente, toda la ira reprimida salió a la luz. Le llamé de todo y le dije lo que realmente pensaba de él. Le dije que era un fracaso como esposo y padre, y por lo tanto, un fracaso como hombre. Le dije que tuvo la oportunidad de arreglar las cosas, de dejarnos ser una familia de nuevo, pero que era demasiado avaro y egoísta como para querer algo que aliviara el dolor de los demás. Ni siquiera recuerdo la mitad de las cosas que dije porque no tenía control sobre mí mismo en ese momento. Cuando terminé, todos estaban en silencio. Rachel simplemente me llevó a mi habitación y se quedó conmigo durante mucho tiempo. Me siento tan agradecido de al menos tener a alguien que cuide de mí, mi hermana y mi abuelo. No sé qué estaría haciendo si no estuvieran aquí conmigo. No sé qué va a pasar después, pero al menos sé que no tendré que pelear esta batalla solo nunca más.
Ahora sé que tengo apoyo y que no estoy equivocado por no aceptar el trato de mi padre hacia mí ni su total falta de consideración y respeto por los recuerdos de mi madre. Actualización 3, final. Esta será mi última actualización. Para todos aquellos que esperaban una reconciliación dramática y llena de lágrimas entre padre e hijo, lamento desilusionarlos, pero nada de eso ha sucedido. Rachel presentó cargos contra la tía Edna y ella intentó todas las artimañas posibles para detenerla, pero Rachel es tan terca como cualquiera puede ser. El abuelo se ha mudado y papá tiene un mes para mudarse. Ha intentado hablar conmigo a solas, pero rechazo cada intento. Además, el abuelo está vigilando y mi papá le tiene mucho miedo, así que no está intentando nada más. Recuperamos todas las cosas de mamá, están guardadas de forma segura en mi habitación y planeo volver a ponerlas en su lugar una vez que papá se haya ido. Voy a sellar la habitación de mamá porque no necesito una casa entera para mí. Muchos de ustedes me sugirieron que fuera a terapia para lidiar con todo lo que ha sucedido. Le sugerí lo mismo al abuelo, y aunque no cree en esas cosas, me ha dado dinero para buscar ayuda. Rachel ha estado viniendo todos los días para darme compañía. Odio cómo habíamos tenido toda esa distancia entre nosotros, pero sé que siempre ha estado velando por mí. Me ha dicho que me ayudará a encontrar un buen terapeuta y que siempre podemos pasar tiempo juntos. No es una actualización muy feliz, pero parece que las cosas pronto caerán en su lugar. No creo que vuelva a hablar con mi padre, incluso si llegara a sentir remordimiento, cosa que no siente en este punto. La confianza ha sido rota, y nada en el mundo puede hacer que vuelva a ser como antes. Gracias, Reddit, me han ayudado mucho.